En una mansión marcada por el silencio y el trauma, un padre solitario observa impotente el dolor de sus 3 hijos abandonados por su madre. Todo comienza a cambiar cuando aparece una mujer inesperada, sin títulos, pero con fe y una promesa: no se irá. Con gestos simples y un amor firme, transforma el caos en un hogar y enseña que quedarse puede ser el mayor milagro. Antes de empezar, forma parte de nuestra familia aquí en el canal. Suscríbete ahora, deja tu like, ayuda muchísimo a nuestro trabajo y escribe en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Me encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. La mañana del lunes llegó una vez más al caserón de 3 plantas en El Viso, en Madrid, trayendo consigo el mismo silencio pesado que desde hacía 3 años se cernía sobre cada estancia de aquella casa. Ricardo Fernández se ajustó la corbata frente al espejo del dormitorio principal, observando su propio reflejo con una expresión que mezclaba cansancio y resignación. A sus 42 años, había conquistado todo lo que siempre soñó en el mundo de los negocios, pero se despertaba cada día con la sensación de haber perdido lo que más importaba en la vida. El sonido de algo rompiéndose en la planta de abajo le hizo suspirar profundamente. No necesitaba bajar para saber lo que estaba pasando. Miguel, Gabriel y Samuel, sus 3 hijos de 6 años, ya habían comenzado otro día de guerra contra el mundo y contra sí mismos. Ricardo cerró los ojos por un momento, intentando reunir fuerzas para enfrentar otra batalla, perdida antes incluso de empezar. Bajó las escaleras de mármol que un día Lucía había elegido con tanto cariño, cuando todavía creían que aquella casa sería un hogar de felicidad eterna. Ahora, cada escalón resonaba a vacío, como si la propia casa hubiese olvidado cómo era estar llena de amor. En la cocina de diseño encontró la escena de siempre. Gabriel había tirado a propósito el bote de cacao en polvo al suelo. Miguel lanzaba cereales por la ventana como si alimentara a pájaros inexistentes. Y Samuel permanecía encogido debajo de la mesa, con los ojos rojos de quien ya lloraba desde que se despertó. «Buenos días, hijos míos», dijo Ricardo, intentando mantener la voz firme mientras observaba el caos a su alrededor. Los 3 lo miraron con esa expresión que él conocía bien, una mezcla de desafío y súplica silenciosa por atención. No era rabia dirigida a él específicamente, sino una rabia contra el mundo entero, contra la vida que les había negado la presencia de su madre en los momentos más importantes de sus pequeñas existencias. Gabriel, siempre el más verbal de los 3, se cruzó de bracitos delgados y declaró con la firmeza de quien había tomado una decisión irrevocable. «La tita Renata se fue ayer. Dijo que somos imposibles y que no vuelve más». Su voz cargaba una satisfacción amarga, como si cada despedida de una cuidadora fuera una pequeña victoria en su guerra particular contra los adultos. Ricardo sintió que el corazón se le encogía una vez más. Renata había sido la 22ª profesional en intentar ayudar a su familia en apenas 7 meses. 22 intentos, 22 abandonos. Guardaba todas las cartas de renuncia en un cajón del despacho, como si fueran trofeos de un fracaso que no conseguía comprender ni superar. «¿Qué habéis hecho esta vez?», preguntó, pero su voz salió más cansada que enfadada. Ya no tenía energía para pelear, para establecer límites que sabía que serían rotos en cuestión de minutos. Miguel dejó de tirar los cereales y se volvió hacia su padre con esa mirada intensa que siempre lo desarmaba por completo. «Quería que hiciéramos cosas que mamá hacía», dijo, como si eso lo explicara todo. «Pero mamá no está aquí. Nunca más va a estar, así que no queremos hacerlas». La simplicidad brutal de la lógica infantil golpeó a Ricardo como un puñetazo en el estómago. ¿Cómo explicar a 3 niños de 6 años que a veces los adultos también se pierden, que a veces el amor no es suficiente para mantener a las personas juntas, que a veces la vida duele tanto que la única alternativa parece ser huir? ¿Cómo explicar algo que ni él mismo entendía? Samuel emergió de debajo de la mesa y se acercó a su padre, su carita pequeña manchada de lágrimas
que parecían no secarse nunca del todo. «Papá, ¿por qué se fue mamá? ¿Fue porque fuimos malos?» La pregunta resonó en la cocina como un eco de puro dolor, y Ricardo se arrodilló para ponerse a la altura de su hijo. «No, mi amor, vosotros no hicisteis nada malo, nunca. Mamá estaba triste, muy triste. Y a veces, cuando las personas se ponen muy tristes, necesitan irse para intentar curarse». Las palabras salían mecánicas, una explicación que había repetido decenas de veces sin estar nunca seguro de si tenía sentido o si ayudaba en algo. Gabriel dio una patada en el suelo con fuerza, haciendo que los trozos de cristal del bote roto se esparcieran aún más. «Mentira. Se fue porque no nos quiere. Si nos quisiera, se habría quedado. Todo el mundo se va. Tú también te irás un día». La acusación golpeó a Ricardo de lleno. ¿Cuántas veces había pensado en eso? ¿Cuántas veces, en sus noches más solitarias y desesperadas, había considerado simplemente salir por la misma puerta que Lucía había usado 3 años antes? ¿Cuántas veces había mirado a sus hijos y se había sentido completamente incapaz de ser lo que necesitaban? Pero no, él nunca se iría. Nunca repetiría el abandono que había marcado la infancia de los niños para siempre. Aunque no supiera cómo ser padre y madre al mismo tiempo, aunque fracasara cada día en darles la estabilidad emocional que merecían, él se quedaría. Siempre. «Yo nunca me iré», dijo, cogiendo a Samuel en brazos y extendiendo los suyos hacia los otros dos. «Nunca. Podéis enfadaros conmigo, podéis romperlo todo, podéis gritar todo lo que queráis. Yo me voy a quedar siempre. Esa es la diferencia entre yo y todas las personas que han pasado por aquí». Miguel y Gabriel se acercaron lentamente, como animales heridos comprobando si era seguro confiar. Cuando finalmente aceptaron el abrazo, Ricardo sintió sus pequeños corazones latiendo acelerados contra su pecho. 3 corazones rotos intentando aprender a confiar de nuevo. 3 almas pequeñas cargando un dolor demasiado grande para su edad. El momento fue interrumpido por el sonido del interfono. Ricardo frunció el ceño, mirando el reloj. 8:15 de la mañana. No esperaba a nadie, y la secretaria sabía que él solo llegaría al despacho después de resolver una vez más el asunto de la cuidadora. «Me quedo aquí con vosotros», murmuró, besando la frente de cada uno antes de ir a contestar. En la pantalla del videoportero vio a una mujer de apariencia sencilla, quizás de 50 y pocos años, con el pelo canoso recogido en un moño bajo, sosteniendo una maleta gastada. Llevaba un vestido azul marino discreto y una expresión serena que contrastaba con la urgencia de la mañana madrileña. «Buenos días. Mi nombre es Esperanza Silva. He venido a buscar al señor Ricardo Fernández», dijo ella cuando él contestó, su voz tranquila resonando por el interfono con una suavidad que él no oía desde hacía mucho tiempo. «Soy Ricardo, pero no espero a nadie. Si es por trabajo, puede llamar a mi secretaria y concertar una cita». «No es por trabajo, no señor, es por los niños. He oído que el señor necesita ayuda. Con ellos». Ricardo sintió una mezcla de irritación y curiosidad. ¿Otra candidata a niñera? Pero, ¿cómo había sabido que necesitaba a alguien? Aún no había puesto ningún anuncio. De hecho, después de la última renuncia, había decidido tomarse un tiempo antes de intentarlo de nuevo. «Escuche, señora Esperanza, ¿es así? No estoy contratando a nadie en este momento. Además, la situación aquí es complicada, muy complicada. Estoy seguro de que a usted no le gustaría pasar por esto. ¿Puedo subir para que hablemos? Son solo 5 minutos. Prometo no quitarle su tiempo». Algo en su voz, una confianza tranquila que no pudo explicar, le hizo dudar. Miró hacia atrás y vio a los 3 niños observando desde el pasillo, curiosos por la conversación. Gabriel había dejado de destruir cosas y Miguel tenía una expresión atenta, como si estuviera intentando descifrar algo importante. En contra de su buen juicio, Ricardo apretó el botón para abrir la puerta del portal. Unos minutos después, ella estaba frente a su puerta y pudo verla de cuerpo entero. Era más pequeña de lo que había parecido en el videoportero.
con arrugas que hablaban de experiencia y ojos oscuros que transmitían una paz extraña. Llevaba solo una maleta pequeña y una Biblia gastada, con los bordes amarillentos por el tiempo. «Entre, por favor», dijo él, todavía sin entender por qué había accedido a aquello. Esperanza entró en la casa y se detuvo un momento en el salón, observando a su alrededor con atención. Su mirada no juzgaba el desorden, los juguetes esparcidos, los pequeños daños que 3 niños furiosos podían causar. Ella solo observaba, como si estuviera leyendo una historia en las paredes. «Bonita casa», comentó, «pero triste, mucha tristeza en estas paredes». Los 3 niños se habían acercado y la observaban de lejos, escondidos detrás del sofá. Samuel era siempre el más tímido, Gabriel mantenía su postura desafiante, y Miguel analizaba cada movimiento de la mujer con su inteligencia precoz. «Hola, niños», dijo Esperanza, agachándose para ponerse a su altura. «¿Qué nombres tan bonitos tenéis? Dejadme adivinar, tú eres Miguel, ¿verdad? ¿Y tú, Gabriel? Y este de aquí debe ser Samuel». Su capacidad para identificarlos correctamente dejó a todos sorprendidos. Incluso Ricardo se quedó intrigado, ya que los 3 eran extremadamente parecidos y la mayoría de la gente tardaba meses en conseguir diferenciarlos. «¿Cómo sabe nuestros nombres?», preguntó Miguel, siempre directo. «Porque cada uno de 1900 vosotros tiene un brillo diferente en los ojos. Miguel tiene el brillo de quien piensa mucho, Gabriel tiene el brillo de quien siente todo intensamente, y Samuel tiene el brillo de quien ve cosas que los demás no ven». Ricardo observaba la escena con fascinación y escepticismo. Otra persona intentando ganarse a sus hijos con palabras bonitas. ¿Cuántas veces había presenciado ese mismo enfoque? Pero había algo diferente en la actitud de Esperanza, una naturalidad que no parecía forzada ni ensayada. «¿Tiene experiencia con niños?», preguntó él. «Tuve una hija una vez», respondió ella simplemente. «Pero eso fue hace mucho tiempo». No dio más detalles y algo en el tono de su voz hizo que Ricardo entendiera que no debía insistir en el tema. Gabriel, siempre poniendo a prueba los límites, se acercó un poco más. «Las otras niñeras siempre salían corriendo de nosotros. Usted también va a huir. Para huir necesitaría teneros miedo, pero no lo tengo. Solo sois 3 niños muy heridos intentando entender por qué el mundo es tan confuso a veces. Somos imposibles», dijo Samuel, repitiendo una palabra que había oído muchas veces de los profesionales que intentaron cuidarlo. «Todo el mundo dice que somos imposibles». «Tonterías. Sois posibles, sí. Solo sois incomprendidos». Esperanza se sentó en el suelo, aparentemente sin importarle que su vestido pudiera mancharse. «¿Sabéis lo que creo? Creo que estáis muy enfadados y tenéis mucho miedo, y cuando uno se siente así, a veces hace cosas que asustan a los demás, pero eso no significa que seáis malos». Ricardo observaba la interacción con una mezcla de esperanza y desconfianza. Ya había presenciado muchas primeras conversaciones prometedoras que terminaron en un fracaso total en cuestión de horas. Pero había algo en Esperanza que era diferente. No intentaba impresionar, no hacía promesas grandiosas, no usaba técnicas elaboradas de psicología infantil. Simplemente hablaba con ellos como si fueran personas de verdad, con sentimientos válidos y opiniones importantes. «Señora Esperanza», dijo él finalmente, «necesito ser honesto con usted. Estos niños son desafiantes, muy desafiantes. 22 personas ya han intentado cuidarlos en los últimos meses. Todas han renunciado. Ponen a prueba los límites, rompen cosas, tienen rabietas que pueden durar horas. No es culpa suya, claro. Han pasado por traumas que yo todavía estoy intentando entender, pero es una realidad que debe tenerse en cuenta». Esperanza asintió con comprensión, pero no pareció desanimada. «¿Usted tiene fe, señor Ricardo?». La pregunta lo pilló por sorpresa. «¿Fe? En Dios, en la vida, en la posibilidad de que las cosas mejoren». Ricardo dudó. Había sido criado en una familia católica, pero los últimos años habían puesto a prueba cualquier creencia que pudiera tener en un plan divino benevolente. ¿Cómo creer en la bondad
cuando su esposa simplemente había desaparecido una mañana, dejando a 3 niños pequeños preguntándose qué habían hecho mal. ¿Cómo tener fe cuando 22 personas entrenadas para tratar con niños habían fracasado con sus hijos? Me gustaría tenerla, respondió honestamente, pero ha sido difícil. Entiendo. A veces la fe se va por un tiempo, pero siempre vuelve si la dejamos. Esperanza se levantó y se arregló el vestido. ¿Me daría una oportunidad? 3 días. Si en 3 días las cosas no están mejor, me iré sin crear problemas. No quiero un pago por adelantado, no quiero garantías, solo 3 días. Gabriel se adelantó antes de que su padre pudiera responder. ¿Por qué solo 3 días? Las otras se quedaban al menos una semana antes de rendirse con nosotros. Porque 3 días son suficientes para saber si 2 personas pueden confiar la una en la otra. Si no os gusto en 3 días, no os gustaré nunca. Y si yo no consigo entenderos en 3 días, tampoco lo conseguiré nunca. La lógica era simple y tenía sentido. Ricardo miró a sus hijos, intentando evaluar sus reacciones. Miguel parecía intrigado. Gabriel mantenía su expresión desconfiada pero no hostil, y Samuel se había acercado un poco más, observando a Esperanza con curiosidad. «Está bien», dijo Ricardo finalmente. 3 días, pero debo advertirle que la pondrán a prueba de todas las formas posibles. Verán si consiguen que renuncie. Es lo que siempre hacen. Me lo imagino. ¿Y saben por qué lo hacen? Para protegerse de otra decepción, respondió Ricardo, sorprendiéndose de su propia comprensión. Exacto. Entonces, si paso su prueba, significa que realmente puedo quedarme. ¿Tiene sentido para vosotros, niños? Los 3 se miraron con esa comunicación silenciosa que desarrollan los gemelos, un idioma secreto, hecho de miradas y microexpresiones. Finalmente, Miguel dio un paso al frente como portavoz del grupo. Está bien, pero tiene que saber que somos muy difíciles y no nos gusta cuando la gente intenta fingir que es nuestra madre. Nuestra madre se fue y no va a volver más. Entiendo. Y yo no voy a intentar ser vuestra madre. Intentaré ser vuestra amiga Esperanza, si me dejáis. Mientras Ricardo le mostraba a Esperanza la habitación de servicio que estaba en la planta baja, los 3 niños desaparecieron por el pasillo, seguramente planeando sus primeras pruebas para la nueva cuidadora. Él sabía que en las próximas horas ella se enfrentaría a trampas, provocaciones, intentos de escandalizarla o asustarla, pero, por alguna razón que no podía explicar, Ricardo se encontró deseando que, por primera vez en 3 años, alguien pasara la prueba de los niños. Quizás porque había visto algo en Esperanza que todas las demás cuidadoras no tenían. No era pena, no era superioridad profesional, ni siquiera era una bondad forzada. Era una comprensión profunda de que el dolor era dolor, independientemente de la edad de quien lo llevaba, y que a veces lo único que una persona rota necesita es a alguien que acepte quedarse, incluso cuando todo parece imposible. Mientras subía para prepararse para otro día de trabajo, Ricardo murmuró una oración que no rezaba desde hacía años, pidiendo a Dios que esta vez, solo esta vez, permitiera que sus hijos encontraran la paz que tanto merecían. Ricardo salió a trabajar con una opresión en el pecho que no podía explicar. Era la primera vez en meses que dejaba a los niños con alguien sin tener la certeza absoluta de que encontraría una carta de renuncia al volver a casa. Esperanza se había instalado en la habitación de servicio con una simplicidad que lo había impresionado. Había traído solo lo esencial: algunas mudas de ropa, productos de higiene básicos, su Biblia gastada y una sonrisa serena que contrastaba con la tensión que flotaba en la casa. Mientras conducía por las concurridas calles de Madrid hacia su oficina en el centro de la ciudad, Ricardo no podía quitarse de la cabeza la conversación que había tenido con Esperanza la noche anterior. Había intentado prepararla para lo que estaba por venir, describiendo en detalle las tácticas que los niños solían usar para alejar a las cuidadoras. Esconderán sus cosas, había explicado. Fingirán que no entienden instrucciones sencillas. Tendrán rabietas en mitad de la madrugada.
Gabriel suele romper cosas sin querer. Miguel crea planes elaborados para volver loco a cualquier adulto. ¿Y Samuel? Samuel simplemente desaparece. Consigue esconderse durante horas hasta que todo el mundo entra en pánico. Esperanza había escuchado todo con atención, asintiendo con la cabeza de vez en cuando, pero sin mostrar el horror creciente que Ricardo estaba acostumbrado a ver en los rostros de los profesionales cuando describía la realidad de su casa. ¿Y qué hacían las otras cuidadoras cuando eso pasaba?, había preguntado ella. Intentaban imponer disciplina, castigos, sistemas de recompensa. Algunas gritaban de vuelta. Una llegó a encerrar a Miguel en su cuarto hasta que se comportara. Otra amenazaba con llamar a la policía cada vez que rompían algo. La última, Renata, vivía repitiendo que necesitaban respetar a los adultos y que no era normal que niños de 6 años actuaran de esa manera. ¿Y funcionaba? Nunca. De hecho, parecía empeorarlo todo. Es como si interpretaran cualquier intento de control como una confirmación más de que los adultos siempre se van de todos modos. Esperanza había permanecido en silencio durante un largo momento, mirando a través de la ventana hacia el jardín, donde los niños solían jugar antes de que todo se derrumbara. «Señor Ricardo, ¿puedo hacerle una pregunta? ¿Alguna vez ha intentado simplemente quedarse? Cuando hacen esas cosas, ¿ha intentado solo quedarse ahí sin intentar arreglar nada, sin regañar, sin explicar nada? Solo quedarse». La pregunta lo había pillado completamente desprevenido. Él siempre intentaba resolver, siempre intentaba enseñar, siempre intentaba hacerles entender que ese comportamiento no era aceptable. Pero simplemente quedarse, absorber su rabia sin intentar cambiarla. No, había admitido. Nunca he intentado eso. Quizás sea hora de intentarlo. Ahora, parado en el atasco de la M30, Ricardo se preguntaba qué estaría pasando en casa. ¿Habrían empezado ya los niños sus pruebas? ¿Seguiría Esperanza allí o llegaría a casa y encontraría otra carta de renuncia sobre la mesa de la cocina? Mientras tanto, en la mansión de El Viso, la primera batalla del día estaba a punto de comenzar. Esperanza se había despertado a las 5 de la mañana, como era su costumbre desde hacía décadas. Aprovechó el silencio de la casa para hacer una oración larga y silenciosa, pidiendo sabiduría y paciencia para el día que estaba por venir. Después, bajó a la cocina y empezó a preparar el desayuno. No era nada elaborado, solo huevos revueltos, rebanadas de pan a la plancha y chocolate caliente. Pero lo hizo todo con un cuidado especial, tarareando en voz baja una canción que su propia madre solía cantar cuando ella era niña. La sencilla melodía resonaba suavemente por la casa, trayendo una sensación de calidez que hacía mucho tiempo que no se sentía por allí. Los niños bajaron juntos a las 7 en punto, como siempre hacían. Habían pasado la noche anterior planeando la primera ofensiva contra la nueva cuidadora. Gabriel llevaba un tubo de pegamento escolar escondido en el bolsillo del pijama. Miguel había memorizado una serie de preguntas capciosas para confundirla, y Samuel traía consigo un aire de determinación silenciosa que indicaba que estaba listo para iniciar una de sus famosas sesiones de escondite. Se detuvieron en la puerta de la cocina, sorprendidos de encontrar a Esperanza ya despierta y preparando la comida. Las otras cuidadoras siempre se quejaban de tener que despertarse tan temprano y generalmente servían cereales industriales o tostadas recalentadas en el microondas. «Buenos días, niños», dijo Esperanza sin volverse, como si tuviera ojos en la nuca. «Qué bien que os hayáis despertado. Justo estaba pensando si os gusta el chocolate caliente o preferís leche sola». Gabriel, que se había preparado para empezar el día con una provocación, dudó por un momento. ¿Cómo sabía que íbamos a bajar ahora? Porque sois niños organizados. Incluso cuando estáis enfadados con el mundo, mantenéis una rutina. Eso demuestra que, en el fondo, os gusta saber qué esperar. Es reconfortante tener algunas cosas predecibles en la vida. La observación dio justo en el centro de algo que los niños ni siquiera sabían cómo expresar. De hecho,
Se despertaban a la misma hora todos los días, bajaban juntos, se sentaban en las mismas sillas de la mesa. Era una de las pocas cosas que habían permanecido constantes después de que su madre se marchara. Miguel, siempre el estratega, decidió iniciar el interrogatorio que había preparado. ¿Usted tiene hijos? Tuve una hija, respondió Esperanza simplemente, poniendo los platos en la mesa. Tenía más, o menos vuestra edad cuando Dios la necesitó en el cielo. La respuesta simple y directa pilló a los niños por sorpresa. Las otras cuidadoras siempre respondían con evasivas cuando les preguntaban sobre sus vidas personales o intentaban cambiar de tema rápidamente. Esperanza había respondido con una honestidad que no esperaban. ¿Se parecía a nosotros?, preguntó Samuel, que rara vez hablaba con adultos que no fueran su padre. En algunas cosas, sí. A ella también le gustaba poner a prueba si la gente realmente la quería. También se enfadaba cuando tenía miedo de ser abandonada. Y también era muy inteligente. Gabriel frunció el ceño. ¿Cómo que poner a prueba si la gente la quería? Esperanza se sentó a la mesa con ellos, algo que ninguna de las otras cuidadoras había hecho. Ellas siempre se quedaban de pie, sirviendo y supervisando, manteniendo una distancia profesional que los niños interpretaban como rechazo. Bueno, cuando tenemos miedo de que alguien se vaya, a veces hacemos cosas malas a propósito. Si la persona se enfada y se va, podemos decir, ya sabía que se iba a ir. Es más fácil que correr el riesgo de querer a alguien que puede desaparecer sin avisar. Los tres niños se miraron. Era exactamente eso lo que hacían, pero nunca nadie lo había expresado con palabras de forma tan clara y sin juzgar. ¿Y qué pasaba cuando su hija hacía esas cosas?, preguntó Miguel, genuinamente curioso. Yo me quedaba. Siempre me quedaba. Incluso cuando me gritaba, incluso cuando rompía cosas, incluso cuando decía que me odiaba. Yo me quedaba y le decía, puedes enfadarte conmigo todo lo que quieras. Seguiré aquí cuando termines. Gabriel, que había pasado toda la noche planeando cómo usar el tubo de pegamento para pegar el pelo de Esperanza a la silla, de repente perdió todas las ganas de ejecutar su plan. En su lugar preguntó, ¿y dejaba de hacer cosas malas? Con el tiempo, cuando se dio cuenta de que no me iba a ir pasara lo que pasara, dejó de intentar alejarme. Entonces pudimos ser amigas de verdad. Samuel miró su propio plato, removiendo los huevos revueltos sin comer. Nuestra mamá no se quedó, dijo en voz baja. Se fue aunque nosotros no hicimos nada malo. Lo sé, mi amor, y eso no fue culpa vuestra. A veces los adultos se ponen tan tristes que ya no pueden cuidar ni de sí mismos, y mucho menos de otras personas. No es porque no seáis dignos de amor, es porque ella estaba enferma del corazón. ¿Enferma del corazón cómo?, preguntó Gabriel. El corazón de las personas puede enfermar de tristeza, igual que el cuerpo puede enfermar de fiebre. Cuando eso pasa, a veces la persona necesita irse para intentar curarse. No es porque no ame, es porque ya no puede mostrar el amor que siente. Miguel consideró esa explicación por unos momentos. ¿Y si se cura? ¿Vuelve? Esperanza dudó antes de responder, sopesando claramente sus palabras con cuidado. No lo sé, mi amor. A veces las personas se curan y vuelven. A veces se curan y construyen una vida nueva en otro lugar. Y a veces no consiguen curarse. Lo que sí sé es que vosotros merecéis ser amados todos los días, sin importar lo que pase con ella. Esta conversación durante el desayuno no estaba en los planes de los niños. Se habían preparado para una batalla, pero se encontraron envueltos en algo que se parecía más a una conversación real que a las disputas de poder que estaban acostumbrados a tener con los adultos. Después del desayuno, llegó la hora de la primera prueba real. Gabriel accidentalmente tiró su vaso de chocolate caliente al suelo de la cocina, observando atentamente la reacción de Esperanza. Ella miró la mancha marrón extendiéndose por el suelo de cerámica y simplemente dijo, «Vaya, estas cosas pasan. ¿Limpiamos juntos?» No hubo regañina, no hubo suspiro de irritación, no hubo comentario sobre que los niños necesitan tener más cuidado.
solo una propuesta de colaboración para resolver el problema. Gabriel se quedó tan sorprendido que ayudó a limpiar sin quejarse. La siguiente prueba vino de Miguel, que deliberadamente comenzó a cuestionar cada instrucción que Esperanza daba. ¿Por qué tenemos que lavarnos los dientes ahora? Porque los dientecitos se ponen contentos cuando están limpitos. Pero si quieres lavártelos después, también está bien. ¿Por qué tenemos que guardar los juguetes? Para que no se pierdan y para que la casa esté cómoda para todos. Pero si quieres dejar algunos esparcidos en tu cuarto, es tu espacio. ¿Por qué tenemos que ducharnos? Porque al cuerpo le gusta estar limpito y oler bien. Nos hace sentir bien. ¿Quieres ducharte con agua tibia o un poco más fría? Cada pregunta era respondida con paciencia y, cuando era posible, con opciones. Miguel se dio cuenta de que no estaba consiguiendo irritarla ni pillarla en contradicciones como hacía con las otras cuidadoras. Esperanza parecía genuinamente interesada en explicar las cosas en lugar de simplemente imponer reglas. Samuel decidió ejecutar su especialidad, la desaparición. Durante la mañana, mientras Esperanza ordenaba el salón, él se escondió silenciosamente detrás de las cortinas de la biblioteca, un lugar donde conseguía permanecer invisible durante horas. Esperó a que ella notara su ausencia y comenzara a buscarlo desesperadamente, gritando su nombre y amenazando con llamar a la policía, como siempre hacían las otras. Pero pasaron los minutos y no pasó nada. Esperanza continuó tarareando en voz baja mientras doblaba las mantas del sofá. Después de media hora escondido, Samuel empezó a sentirse intrigado. ¿Será que ni siquiera se había dado cuenta de que había desaparecido? Finalmente, sin poder aguantar más la curiosidad, salió de detrás de las cortinas. Esperanza lo miró con una sonrisa tranquila. «Hola, Samuel. ¿Te ha gustado tu rinconcito detrás de la cortina? Es un lugar muy acogedor para cuando uno quiere estar solo un rato. Sabía que estaba ahí todo el tiempo». «Lo sabía. Te vi esconderte. Pero me di cuenta de que necesitabas un ratito a solas, así que lo respeté. A veces todo el mundo necesita un espacio solo para sí mismo». Samuel se quedó completamente confundido. Toda la gracia de esconderse era la reacción de pánico de los adultos, la sensación de poder que provenía de ver a los demás corriendo tras él, desesperados. Pero Esperanza había transformado su acto de rebeldía en algo normal y respetable. Pero, ¿y si me hubiera escapado de verdad? ¿A dónde te escaparías, mi amor? Esta es tu casa, tu familia está aquí. ¿Por qué querrías escaparte? La simple pregunta hizo que Samuel se diera cuenta de que nunca había pensado realmente en escaparse de casa. Se escondía para llamar la atención, para poner a prueba los límites, para ver si a alguien le importaba lo suficiente como para buscarlo. ¿Pero escaparse de verdad? ¿Dejar a su padre y a sus hermanos? La idea nunca se le había pasado por la cabeza. «No me escaparía», admitió. «Me imagino que no. Quieres a tu familia, solo que a veces quieres asegurarte de que ellos también te quieren a ti. Es normal». Por la tarde, los tres hermanos se reunieron en la habitación que compartían para hacer una evaluación de la situación. Las pruebas de la mañana habían fracasado por completo. Esperanza no se había enfadado, no se había mostrado desesperada, no había amenazado con irse. Al contrario, parecía estar genuinamente interesada en entender por qué hacían las cosas que hacían. «Es rara», dijo Gabriel, pero no parecía una queja. «Nos habla como si fuéramos gente mayor», observó Miguel, «no como si fuéramos tontos o malos». «Y no nos tiene miedo», añadió Samuel. «Las otras siempre tenían miedo». Gabriel pensó por un momento. «¿Creéis que se va a quedar?» «No lo sé», dijo Miguel, «pero quizás no. Quiero que se vaya. Al menos no hoy». Samuel asintió, de acuerdo. «Habla de su hija que murió sin llorar y me dejó estar escondido sin enfadarse». «Vale», dijo Gabriel finalmente. «Le damos una tregua hoy, pero mañana la ponemos a prueba de verdad». Lo que no sabían era que Esperanza había escuchado parte de la conversación desde el pasillo. En lugar de sentirse victoriosa por haber pasado las primeras pruebas, solo sonrió con ternura. Sabía que las verdaderas pruebas aún estaban por llegar. La mañana había sido solo un calentamiento.
Cuando Ricardo llegó a casa al final de la tarde esperando encontrar el caos habitual o una casa vacía, fue recibido por un aroma que no sentía desde hacía años. Comida casera preparándose con cariño. Encontró a Esperanza en la cocina haciendo stroganoff, mientras los 3 niños, sentados a la mesa de la cocina, hacían los deberes sin quejarse. «¡Papá!», gritó Samuel corriendo a abrazarlo. «La tita Esperanza ha hecho chocolate caliente de verdad esta mañana. Y se sabe el nombre de todos nuestros juguetes», añadió Gabriel. «Y no grita cuando le hacemos preguntas», completó Miguel. Ricardo miró a Esperanza, que sonrió discretamente mientras removía la salsa del stroganoff. «¿Cómo ha ido el primer día?», preguntó él preparándose para lo peor. «Tranquilo. Los niños me han enseñado dónde están las cosas de la casa, me han contado sobre los dibujos animados que les gusta ver y me han ayudado a entender cómo soléis organizar la rutina aquí». No mencionó las pruebas, no informó del comportamiento inadecuado, no hizo ninguna queja. Habló como si hubiera pasado el día con 3 niños normales haciendo cosas normales. Esa noche, después de que los niños se acostaran, Ricardo y Esperanza conversaron en el salón. «¿No la han puesto a prueba hoy?», preguntó él, incrédulo. «Sí que lo han hecho. Varias veces. Han tirado cosas, han hecho preguntas difíciles, se han escondido, han probado para ver si me enfadaba, si me iba, si los rechazaba de alguna forma. ¿Y entonces? Y entonces les mostré que no iba a hacer nada de eso. Mañana probarán más, probablemente de forma más intensa. Todavía no confían completamente, pero es un comienzo». Ricardo se sentó en el sillón donde solía quedarse despierto hasta tarde, pensando en cómo les había fallado a sus hijos, pero esa noche, por primera vez en 3 años, se sentía esperanzado. «Gracias», dijo simplemente. «¿Por qué?». «Por no haberse rendido el primer día». «Señor Ricardo, no vine aquí para rendirme. Vine para quedarme, por el tiempo que me necesitéis». Y esa noche, por primera vez en mucho tiempo, la casa de Elviso se durmió en paz. 3 niños durmieron sin pesadillas, un padre descansó sin culpa, y una mujer oró en gratitud por haber encontrado una familia que la necesitaba tanto como ella a ellos. Habían pasado 2 semanas desde la llegada de Esperanza, y la casa de Ricardo empezaba a respirar de forma diferente. No era una transformación completa, sino pequeños cambios que, acumulados, creaban una atmósfera de posibilidad. Los niños todavía ponían a prueba los límites, todavía tenían momentos de explosión emocional, pero había algo nuevo en el aire, una sensación de que tal vez, solo tal vez, alguien finalmente se iba a quedar. Miguel había dejado de esconder los juguetes de sus hermanos. Gabriel todavía rompía cosas ocasionalmente, pero ahora pedía perdón y ayudaba a limpiar. Samuel hablaba más, no solo con su padre y sus hermanos, sino también con Esperanza, contándole sus sueños y miedos con una franqueza que sorprendía a todos. Ricardo observaba estos cambios con una mezcla de alivio y aprensión. Una parte de él temía que fuera demasiado bueno para ser verdad, que en cualquier momento la situación se desmoronara como había sucedido tantas veces antes. Pero otra parte, una parte que había estado dormida durante 3 años, comenzaba a despertar con una sensación que había olvidado cómo era. Esperanza. Esperanza, por su parte, sabía que la verdadera prueba aún estaba por llegar. Los niños habían bajado la guardia temporalmente, pero ella percibía que algo se agitaba dentro de ellos, una tormenta emocional que se aproximaba. Había señales sutiles, conversaciones susurradas que se detenían cuando ella se acercaba, miradas conspirativas entre los 3, una tensión creciente que ella reconocía como el presagio de algo más grande. La explicación llegó cuando Ricardo la buscó un jueves por la noche, con una expresión preocupada en el rostro. «Esperanza, necesito advertirle sobre algo. El domingo es el Día de la Madre». Las palabras cayeron en el aire del salón como piedras en un lago tranquilo, creando ondas que se extendían en todas direcciones. Esperanza asintió con comprensión, comenzando a entender el origen de la inquietud que sentía cernirse sobre la casa. «¿Cómo suelen reaccionar?».
Ricardo se pasó la mano por el pelo, un gesto que ella ya había aprendido a reconocer como señal de que estaba luchando por encontrar las palabras adecuadas. Mal, muy mal. El primer año después de que Lucía se fuera, eran demasiado pequeños para entender lo que significaba la fecha, pero el año pasado se detuvo, reviviendo claramente recuerdos dolorosos. Fue terrible. Destruyeron todo lo que pudieron alcanzar. Gritaron durante horas. Samuel estuvo 3 días sin decir una palabra. Gabriel intentó romper toda la vajilla de la casa. Y Miguel preguntó si él también podía irse, ya que aparentemente era lo que hacían las madres. Esperanza sintió que se le encogía el corazón con la descripción. Podía imaginar el dolor de esos 3 niños pequeños, enfrentados a una fecha que celebraba justamente lo que les había sido negado. ¿Y este año? Estoy pensando en llevarlos de viaje el fin de semana, quizás a la playa, lejos de todo lo que pueda recordarles la fecha, evitar el enfrentamiento directo. Esperanza consideró la sugerencia por un momento antes de negar suavemente con la cabeza. Con todo el respeto, señor Ricardo, pero huir del dolor no lo hace desaparecer. Solo lo empuja para más tarde. Entonces, ¿qué sugiere? ¿Que los deje sufrir? No. Sugiero que les dejemos sentir lo que necesitan sentir, pero que estemos aquí cuando eso suceda. A veces, la única forma de curar una herida es enfrentarla. Ricardo no quedó convencido, pero confiaba en Esperanza lo suficiente como para aceptar su enfoque. En los días siguientes, observó a los niños con aún más atención, dándose cuenta de cómo se agitaban más a medida que se acercaba la fecha. El viernes, Gabriel comenzó una pelea con Miguel por un juguete que normalmente compartían sin problemas. En el colegio, Samuel se negó a participar en la actividad donde los niños hacían tarjetas para el Día de la Madre, quedándose sentado en silencio hasta que la profesora desistió de insistir. Miguel, siempre el más verbal, comenzó a hacer preguntas difíciles durante la cena. ¿Por qué existe el Día de la Madre si algunas madres se van? ¿Todas las madres quieren a sus hijos o solo algunas? Si una madre quiere a su hijo pero se va de todos modos, ¿eso significa que su amor no es lo suficientemente fuerte? Esperanza respondía a cada pregunta con paciencia, explicando que el amor podía ser complicado, que a veces las personas hacían cosas que herían incluso cuando no querían, que los sentimientos eran difíciles de entender incluso para los adultos. Pero podía ver que las respuestas no estaban calmando la tormenta que se formaba dentro de los niños. El sábado, la tensión en la casa era palpable. Los 3 se despertaron más temprano de lo habitual y se movían por la casa con una energía nerviosa que dejaba a todos en alerta. Gabriel rompió 2 vasos durante el desayuno, aparentemente sin querer, pero Esperanza se dio cuenta de que había algo deliberado en los accidentes. Miguel hizo 23 preguntas, en menos de 1 hora, todas relacionadas con el abandono, la lealtad y la permanencia. Samuel volvió a esconderse, pero esta vez no detrás de las cortinas de la biblioteca, sino en lugares cada vez más difíciles de encontrar. «Se están preparando para algo», comentó Esperanza a Ricardo durante el almuerzo, mientras observaban a los niños jugar en el jardín con una intensidad anormal. ¿Para qué? Para ponerme a prueba de verdad, para ver si realmente me quedo cuando las cosas se ponen muy difíciles. ¿Y se va a quedar? Esperanza lo miró con una expresión que mezclaba determinación y ternura. Señor Ricardo, yo no me fui de casa 3 veces por semana durante 2 años para venir aquí y rendirme en la primera tormenta de verdad. La tormenta llegó el domingo por la mañana. Esperanza se despertó como siempre a las 5, hizo sus oraciones matutinas y bajó a la cocina. Decidió preparar un desayuno especial, no en celebración del Día de la Madre, sino como una forma de mostrar a los niños que ese día no tenía por qué ser solo sobre dolor y ausencia. Podía ser también sobre presencia y cuidado. Hizo tortitas con forma de corazón, preparó zumo de naranja natural y colocó flores del jardín en un pequeño jarrón en el centro de la mesa. No era una celebración de la maternidad tradicional, sino una celebración del amor que existía allí, en ese momento, entre las personas
que habían elegido cuidarse mutuamente. Los niños bajaron a las 7 en punto, como siempre, pero algo era diferente. Había una energía eléctrica en el aire, una tensión que hizo que el vello de la nuca de Esperanza se erizara. Miraron la mesa arreglada con desconfianza, como si las tortitas y las flores fueran una traición. ¿Por qué ha hecho esto?, preguntó Miguel, su voz cargada de una acusación que Esperanza no esperaba. Porque quería hacer algo rico para vosotros. Hoy es el Día de la Madre, dijo Gabriel, pronunciando las palabras como si fueran una palabrota. Usted no es nuestra madre. No, no lo soy, pero puedo cuidaros de todos modos. Nuestra madre también nos cuidaba, dijo Samuel, su voz pequeña pero cargada de rabia. Y se fue. Esperanza se dio cuenta de que había cometido un error. No al preparar el desayuno especial, sino al no percibir que cualquier demostración extra de cariño ese día sería interpretada como un intento de reemplazar lo que habían perdido. Tenéis razón, dijo, sentándose a la mesa con ellos. No soy vuestra madre, y quizás debería haber preguntado antes si queríais que hiciera algo especial hoy. Gabriel empujó su plato de tortitas, derramando a propósito el zumo en el proceso. No queremos nada especial. Queremos que todo el mundo deje de fingir que todo está bien cuando no lo está. ¿Y qué queréis que haga?, preguntó Esperanza genuinamente. Queremos que admita que también se va a ir, dijo Miguel, sus palabras saliendo como flechas certeras. Todo el mundo se va, es solo cuestión de tiempo. No me voy a ir. Todo el mundo dice eso, pero todo el mundo miente. Samuel se levantó de la silla y comenzó a caminar por la cocina con pasos agitados. La tita Renata dijo que se iba a quedar. La tita Carolina antes que ella también lo dijo. Todas dicen eso, y todas se van cuando nos ponemos muy difíciles. Gabriel se unió a su hermano, su agitación creciendo a cada segundo. Siempre nos ponemos difíciles, porque somos difíciles. No se puede arreglar eso. Esperanza observaba a los tres entrar en espiral sintiendo ese dolor como si fuera propio. Sabía que este era el momento crucial, la prueba final que habían estado preparando desde su llegada. ¿Queréis poneros difíciles conmigo ahora?, preguntó ella con calma. Ya estamos siendo difíciles, gritó Gabriel, cogiendo el jarrón con flores y lanzándolo al suelo. El sonido del cristal haciéndose añicos resonó en la cocina como un disparo. Miguel se unió a la destrucción, volcando las sillas y tirando las tortitas al suelo. «Listo, ahora ya puede irse, ya puede decir que somos imposibles». Samuel comenzó a llorar, pero era un llanto de rabia, no de tristeza. Odio los domingos, odio el Día de la Madre, odio que todo el mundo tenga madre menos nosotros. La destrucción continuó durante varios minutos. Rompieron platos, tiraron alimentos, esparcieron comida por el suelo, y Esperanza se quedó allí, sentada a la mesa, observándolo todo sin intentar intervenir. No gritó, no intentó detenerlos, no amenazó con irse. Cuando finalmente se quedaron sin energía para seguir destruyendo, los tres se volvieron hacia ella, esperando la reacción que conocían bien. Horror, indignación, la declaración de que habían ido demasiado lejos. Pero Esperanza solo dijo, ¿habéis terminado? ¿O todavía necesitáis romper más cosas? La pregunta los pilló completamente desprevenidos. ¿No se va a ir?, preguntó Samuel entre sollozos. No, pero lo hemos roto todo. ¿Y qué? Son solo cosas. Se pueden limpiar, arreglar o reemplazar. Vosotros sois más importantes que cualquier cosa en esta casa. Gabriel, todavía en su estado de rabia, salió corriendo de la cocina. Esperanza escuchó sus pasos subiendo rápidamente las escaleras. Unos minutos después, regresó con algo en las manos. Su Biblia. «Si no se va por las cosas rotas», dijo él, sosteniendo el libro por encima de su cabeza, «quizás se vaya por esto». Y antes de que nadie pudiera reaccionar, lanzó la Biblia al suelo y comenzó a pisotearla, rasgando las páginas que podía alcanzar. Miguel y Samuel se unieron a él, destruyendo sistemáticamente el objeto que sabían que era más importante para Esperanza. Esperanza observó la destrucción de su Biblia, el libro que la había acompañado durante más de 20 años,
que había sido su fuente de consuelo en los momentos más difíciles de su vida, que llevaba anotaciones y marcas de décadas de fe. Las páginas donde encontraba fuerza en las mañanas difíciles, los versículos que la ayudaron a superar la muerte de su hija, las palabras que la guiaron hasta esa casa. Cuando terminaron, los tres la miraron con una mezcla de desafío y terror. Habían ido más allá de cualquier límite que hubieran probado con un adulto. No había vuelta atrás. Esperanza miró los restos de su Biblia esparcidos por el suelo de la cocina. Sintió que las lágrimas le quemaban los ojos, pero no de rabia, de comprensión. Esos tres niños acababan de destruir lo que era más preciado para ella porque necesitaban estar seguros de que los amaba más que a cualquier objeto, más que a sus propias cosas, más que a su propia comodidad. Lentamente se levantó de la silla y se arrodilló en el suelo, entre los trozos de cristal y las páginas rotas. Y entonces, para completa sorpresa de los niños, comenzó a llorar. Pero no estaba llorando de rabia o decepción, estaba llorando de empatía. «Lo entiendo», dijo entre lágrimas. «Entiendo por qué lo habéis hecho. Necesitabais estar seguros de que os quiero más que a cualquier otra cosa en el mundo. ¿Y sabéis qué? Tenéis razón». Los niños se miraron, completamente perdidos. Las otras cuidadoras lloraban de rabia cuando hacían cosas muy malas. Esperanza estaba llorando, pero parecía ser una forma diferente de llanto. «¿Está llorando porque se ha enfadado con nosotros?», preguntó Samuel, su propia rabia comenzando a dar paso a la confusión. «Estoy llorando porque estáis sufriendo y porque entiendo por qué necesitabais ponerme a prueba así. Necesitabais estar seguros de que no me iría ni aunque destruyerais lo que es más importante para mí». Gabriel, que todavía estaba preparado para una pelea, sintió que toda su rabia se transformaba en algo que no sabía nombrar. «¿Y no se va a ir?». «No, mi amor, no me voy. Podéis destruir mi Biblia, podéis romper todo en esta casa, podéis gritarme todos los días. No me voy a ir, porque el lugar donde necesito estar es aquí, con vosotros». Miguel se acercó lentamente, mirando las páginas rotas en el suelo. «Pero hemos destruido lo más importante que tiene». «No», dijo Esperanza, extendiendo los brazos hacia ellos. «Lo más importante de mi vida sois vosotros. Todo lo demás se puede reemplazar. Vosotros no». Fue Samuel el primero en correr a sus brazos, seguido por Miguel y finalmente por Gabriel. Los cuatro se quedaron allí, arrodillados en el suelo de la cocina destruida, llorando juntos por primera vez. «Perdón», susurró Gabriel contra su hombro. «Perdón por estropear su Biblia. Perdón por ser imposible», murmuró Miguel. «Perdón por no tener una madre de verdad», lloró Samuel. Esperanza apretó a los tres contra sí, sintiendo como si su corazón fuera a explotar de tanto amor y dolor mezclados. «No tenéis nada por lo que disculparos. No sois imposibles. Sois niños que han pasado por cosas muy difíciles y están intentando entender cómo confiar de nuevo. Es lo más valiente que existe en el mundo». Se quedaron así por mucho tiempo, hasta que las lágrimas se secaron y la respiración de todos volvió a la normalidad. Cuando finalmente se separaron, Gabriel miró el desorden a su alrededor. «¿Y ahora qué? ¿Vamos a tener que limpiar todo esto?». «Vamos a limpiar juntos», dijo Esperanza, «y después vamos a encontrar una forma de que me ayudéis a conseguir una Biblia nueva. ¿Qué os parece?». Mientras limpiaban los trozos y recogían las páginas rotas, algo fundamental había cambiado en la casa. Los niños ya no estaban probando si Esperanza se quedaría. Ahora sabían que se quedaría. Y por primera vez en 3 años, el Día de la Madre no había sido solo sobre la pérdida. Había sido sobre la elección, sobre decidir amar incluso cuando es difícil, sobre quedarse incluso cuando duele, sobre construir una familia no solo con sangre, sino con presencia, paciencia y aceptación incondicional. Cuando Ricardo llegó a casa esa tarde y encontró la cocina perfectamente ordenada, y a los niños ayudando a Esperanza a preparar la cena, supo que algo había cambiado para siempre. No preguntó qué había pasado.
Solo observó a sus hijos trabajar codo con la mujer que había elegido quedarse, y sintió que su casa finalmente se había convertido de nuevo en un hogar. Habían pasado 6 meses desde el Día de la Madre que lo cambió todo. La casa de Ricardo en el Viso ya no era la misma. El silencio pesado había sido reemplazado por risas espontáneas, conversaciones durante la cena y una paz que se podía sentir desde el momento en que se pisaba la entrada. Los 3 niños seguían siendo reconociblemente Miguel, Gabriel y Samuel. Mantenían sus personalidades únicas, sus preferencias individuales, sus maneras particulares de ver el mundo. Pero algo fundamental había cambiado en la forma en que se relacionaban con la vida y con las personas a su alrededor. Miguel seguía siendo el que preguntaba, el analítico de la familia, pero sus preguntas ahora venían de una curiosidad genuina, no de desconfianza. Durante el desayuno le preguntaba a Esperanza sobre recetas, sobre historias de la Biblia nueva que habían comprado juntos, sobre cómo sabía siempre lo que estaban sintiendo. Sus cuestiones ya no eran trampas para pillar a los adultos en contradicciones, sino intentos reales de entender el mundo a su alrededor. Gabriel todavía tenía impulsos de romper cosas cuando se frustraba, pero ahora hacía una pausa, respiraba hondo como Esperanza le había enseñado y verbalizaba lo que estaba sintiendo. «Estoy enfadado porque no me sale esta cuenta de matemáticas», decía, en lugar de simplemente destruir el cuaderno, y cuando ocasionalmente todavía rompía algo, corría inmediatamente a contárselo a Esperanza, pidiendo ayuda para arreglarlo, transformando momentos de vergüenza en oportunidades de aprendizaje. Samuel se había convertido en el corazón emocional de la familia. Ya no se escondía, sino que había creado una nueva tradición. Cada mañana le contaba sus sueños a Esperanza mientras ella preparaba el desayuno. Sueños sobre vuelos, sobre castillos, sobre familias de animales, sobre aventuras fantásticas. Sus pesadillas sobre el abandono habían disminuido drásticamente, reemplazadas por una imaginación fértil que encontraba belleza y magia en lo cotidiano. Ricardo observaba estas transformaciones con una mezcla de gratitud y algo más profundo que crecía dentro de él día tras día. Inicialmente, había visto a Esperanza como la salvación de sus hijos, alguien capaz de hacer por ellos lo que él, a pesar de todo su amor y recursos, no había logrado hacer. Pero con el paso de los meses, comenzó a darse cuenta de que ella no solo había salvado a sus hijos, lo había salvado a él también. La forma en que Esperanza le hablaba sobre los niños, siempre, destacando sus cualidades antes de mencionar cualquier desafío, había cambiado la perspectiva que Ricardo tenía de sí mismo como padre. Durante 3 años, se había visto como un fracaso, un hombre incapaz de dar a sus hijos lo que necesitaban. Esperanza le mostró que había hecho lo más importante de todo. Se había quedado. «Usted nunca se rindió con ellos», le dijo una noche, cuando Ricardo confesó que se sentía culpable por no haber podido ayudarlos solo. «Incluso cuando estaba perdido, incluso cuando no sabía qué hacer, usted se quedó. Eso es amor, señor Ricardo, amor de verdad». Las conversaciones. Entre ellos habían evolucionado de informes sobre el comportamiento de los niños a intercambios genuinos sobre la vida, sueños, miedos y esperanzas. Ricardo descubrió que Esperanza había perdido a su hija a los 7 años, víctima de una enfermedad que los médicos no pudieron curar. Había pasado años en una profunda depresión, cuestionando su fe, hasta que encontró un propósito en cuidar de otros niños que necesitaban amor y estabilidad. «Por eso vino a nosotros», dijo Ricardo una noche, entendiéndolo por fin. «No fue una coincidencia». «Nunca es una coincidencia», respondió Esperanza con una sonrisa serena. «Dios tiene una forma curiosa de poner a las personas adecuadas en el lugar adecuado, en el momento adecuado. Vosotros me necesitabais, y yo os necesitaba a vosotros. Mi hija, Clara, tendría la edad de los niños ahora. A veces, cuando veo a los 3 corriendo por el jardín, siento como si ella también estuviera allí jugando con ellos». Fue en esas conversaciones nocturnas, después de que los niños se durmieran,
cuando Ricardo se dio cuenta de que se estaba enamorando de Esperanza. No solo por la forma en que cuidaba de sus hijos, sino por quién era ella como persona. Su fuerza silenciosa, su capacidad para encontrar belleza en momentos sencillos, su fe inquebrantable incluso después de tanta pérdida. Pero Ricardo tenía miedo. Miedo de estropear el equilibrio perfecto que habían encontrado. Miedo de que sus sentimientos no fueran correspondidos. Miedo de que, de alguna manera, mezclar el romance con la dinámica familiar pudiera perjudicar el increíble progreso que los niños habían hecho. Fueron los propios niños quienes forzaron la situación. Un sábado por la tarde, mientras Esperanza doblaba ropa en el salón y Ricardo trabajaba en el portátil, Miguel se acercó a su padre con una expresión seria. «Papá, ¿puedo hacerte una pregunta importante?» «Claro, hijo. La tita Esperanza se va a quedar para siempre con nosotros». Ricardo dudó, sin saber exactamente cómo responder. «¿Por qué preguntas eso?» «Porque la queremos mucho, y ella parece querernos mucho a nosotros, y tú también pareces quererla mucho a ella». Gabriel y Samuel se acercaron, participando claramente en una conversación que habían planeado juntos. «Hemos hablado», dijo Gabriel, asumiendo el papel de portavoz, «y hemos decidido que queremos que la tita Esperanza sea nuestra familia de verdad». «¿Cómo así?» «Como nuestra madre», dijo Samuel simplemente. «No para reemplazar a nuestra madre que se fue, sino para ser nuestra madre que se queda». Ricardo miró a sus 3 hijos, viendo en ellos una madurez emocional que lo impresionó. Habían encontrado una forma de honrar el pasado mientras abrazaban el presente. «¿Y cómo creéis que podría pasar eso?» Miguel puso los ojos en blanco, con la impaciencia típica de un niño de 6 años enfrentado a la lentitud de los adultos. «Obvio, papá. Te casas con ella». La conversación fue interrumpida por la llegada de Esperanza, que había terminado de doblar la ropa y se acercaba con una sonrisa curiosa. «¿De qué estáis hablando ahí con tanta seriedad?» Los 3 niños se miraron y en una decisión silenciosa y colectiva, Gabriel anunció: «Estamos convenciendo a papá para que se case contigo». El silencio que siguió estuvo cargado de emoción. Esperanza miró a Ricardo, que estaba rojo de vergüenza y sorpresa. Ricardo miró a Esperanza intentando descifrar su expresión, y los 3 niños miraron a los 2 adultos, esperando una respuesta a su directa propuesta. «Niños», dijo Esperanza finalmente, su voz suave pero clara. «El matrimonio es una decisión muy seria que los adultos deben tomar juntos. No es algo que se decide porque los niños lo quieran». «Pero a usted le gustaría», insistió Samuel. «Si papá se lo pidiera, ¿se casaría con él?» Esperanza miró directamente a Ricardo y él vio en sus ojos una vulnerabilidad que rara vez mostraba. «Esa es una pregunta que él tendría que hacerme cuando estuviéramos a solas». Esa noche, después de que los niños se durmieran, Ricardo y Esperanza se encontraron en la cocina para su conversación habitual. Pero esta vez, el aire estaba cargado de una tensión diferente, una expectativa que ninguno de los dos sabía exactamente cómo abordar. «Perdona la sutileza de los niños hoy», dijo Ricardo, intentando romper el hielo. «No son conocidos por su tacto. Son honestos, es una cualidad admirable». Esperanza sirvió té para los dos, un ritual que habían desarrollado a lo largo de los meses. «Señor Ricardo, ¿puedo hacerle una confesión?» «Claro. Cuando llegué aquí pensé que venía solo a cuidar de los niños. No esperaba encontrar una familia completa. No esperaba enamorarme de todos vosotros». Las palabras de Esperanza golpearon a Ricardo como una ola de alivio y alegría. «Esperanza, yo también me he enamorado, de ti, de los niños, de esta vida que hemos construido juntos. Pero no, quería presionar, no quería estropearlo». «No estropearía nada», dijo ella suavemente. «Solo haría oficial lo que ya existe desde hace meses». Esa noche, por primera vez desde que se conocieron, Ricardo y Esperanza conversaron no como jefe y empleada, no como padre y cuidadora, sino como un hombre y una mujer que habían encontrado el amor de una forma que ninguno de los dos había planeado. 2 semanas después, Ricardo tenía un plan.
pero no un plan elaborado con restaurantes caros o grandes gestos románticos. Tenía un plan que involucraba a las tres personas más importantes en la vida de Esperanza: Miguel, Gabriel y Samuel. Un domingo por la tarde, anunció que quería hacer una cena especial en el jardín. Los niños, ya cómplices del plan, ayudaron a decorar el espacio con luces que habían estado guardadas desde la última Navidad, flores que ellos mismos habían plantado semanas antes, y una mesa arreglada con la simplicidad elegante que sabía que Esperanza apreciaría. Cuando ella bajó y vio la preparación, inicialmente protestó. «Señor Ricardo, no hacía falta tanto trabajo». «No fue trabajo», dijo Miguel, orgulloso de su participación. «Fue amor». Durante la cena, cada uno de los niños dio un pequeño discurso que habían preparado. Miguel habló sobre cómo Esperanza le había enseñado que las preguntas eran buenas, pero que algunas respuestas solo llegaban con el tiempo y la confianza. Gabriel contó cómo ella le había mostrado que los sentimientos intensos no eran malos, solo necesitaban ser dirigidos de forma constructiva. Samuel, con la sorprendente elocuencia que había desarrollado, dijo que Esperanza le había enseñado que esconderse no protegía de nada, pero que abrirse permitía que el amor entrara. «Y queremos que sepas», dijo Gabriel, «que ya eres nuestra familia, pero queremos que sea oficial». Fue entonces cuando Ricardo se levantó, sacó una pequeña caja del bolsillo y se arrodilló ante Esperanza. Pero no estaba solo. Los tres niños se arrodillaron a su lado. «Esperanza Silva», dijo Ricardo, su voz embargada por la emoción, «trajiste luz a nuestra casa, paz a nuestros corazones, y me enseñaste que la familia no es solo sobre la sangre, es sobre la elección. Cada día eliges quedarte con nosotros. Cada día eliges amarnos. Queremos hacer la misma elección por ti. Para siempre». Abrió la caja, revelando un anillo sencillo con 4 pequeñas piedras. «Una por cada uno de nosotros», explicó Miguel, como habían acordado. «¿Cásate con nosotros?», preguntó Samuel, con la simplicidad que hacía todas las cosas importantes más claras. «Cásate con papá, pero también con nosotros», añadió Gabriel, «porque la familia es todos juntos». Esperanza miró a los 4 hombres arrodillados ante ella, del más pequeño al más grande, todos ofreciéndole no solo amor, sino pertenencia. Las lágrimas corrieron por su rostro, pero esta vez eran lágrimas de pura alegría. «Sí», dijo, extendiendo la mano para que Ricardo le pusiera el anillo. «Sí, me caso con vosotros, con todos vosotros». Lo que siguió fue una celebración espontánea y alegre, con los niños bailando en 1980, el jardín, música sonando desde el móvil de Ricardo, y la sensación de que la vida finalmente se había alineado de la forma en que debía ser. La boda tuvo lugar 3 meses después, en una sencilla ceremonia en la iglesia del barrio. Los 3 niños fueron los padrinos, llevando las alianzas con orgullosa solemnidad. No hubo grandes fiestas ni invitados famosos, solo amigos cercanos, algunos compañeros de trabajo de Ricardo y la familia que habían construido juntos. Un año después de la boda llegó la noticia que completaría el círculo de redención de la familia. Esperanza estaba embarazada. «Va a ser una niña», anunció el médico durante la ecografía, y Ricardo vio lágrimas en los ojos de su esposa. «¿Cómo la vamos a llamar?», preguntó Miguel, que había asumido el papel de hermano mayor protector con impresionante seriedad. Esperanza miró a Ricardo, luego a los 3 niños y dijo: «Clara Lucía, Clara en honor a mi primera hija, que ahora está en el cielo, y Lucía en honor a vuestra madre, que siempre será parte de la historia de esta familia». Fue Gabriel quien entendió primero la magnitud del gesto. «¿No estás enfadada con nuestra madre por haberse ido?». «No, mi amor, le estoy agradecida. Si ella no se hubiera marchado, yo nunca os habría encontrado. A veces los caminos de Dios son misteriosos, pero siempre nos llevan a donde necesitamos estar». Clara Lucía nació una mañana de primavera, rodeada de más amor del que cualquier bebé podría necesitar. Los 3 hermanos se turnaban para sostenerla.
le cantaban para dormir y prometieron protegerla para siempre. Ricardo observaba a su familia reunida en la habitación de la maternidad y apenas podía creer el viaje que los había llevado hasta allí. 3 años antes, estaba solo en una casa silenciosa, observando a sus hijos destruir todo a su alrededor, mientras él se sentía completamente impotente. Ahora estaba rodeado de risas, conversaciones, planes para el futuro, y un amor que se había construido no solo en la facilidad, sino en la dificultad, no solo en la alegría, sino en el dolor superado juntos. «Gracias», le susurró a Esperanza mientras amamantaba a Clara. «¿Por qué?» «Por haberte quedado, por haber elegido quedarte todos los días, incluso cuando era difícil. Gracias por haberme dejado quedarme, por haberme dado una familia cuando pensé que nunca más sería madre». Miguel, Gabriel y Samuel se acercaron a la cama del hospital, observando a su hermana pequeña con fascinación y protección. «Ella sabrá que es amada desde el primer día», dijo Samuel, con la sabiduría de alguien que había aprendido el valor del amor garantizado. «Y nunca necesitará poner a prueba si nos vamos a ir», añadió Gabriel, «porque nos vamos a quedar siempre. Le vamos a enseñar todo lo que mamá Esperanza nos enseñó a nosotros», prometió Miguel. Esa noche, en la casa de Elviso, que ahora respiraba vida en cada estancia, Ricardo colocó una nueva foto en la mesa de centro del salón. 5 rostros sonrientes. Él, Esperanza, Miguel, Gabriel, Samuel y Clara Lucía. Una familia que se había formado, no por el azar del nacimiento, sino por la elección diaria del amor. A veces, cuando pasaba por la cocina donde todo había comenzado a cambiar en aquel transformador día de la madre, Ricardo todavía podía ver los trozos de cristal y las páginas rotas en el suelo. Pero ahora veía también lo que había crecido de esos trozos: confianza, perdón y la comprensión de que el amor verdadero no es el que nunca se rompe, sino el que se reconstruye más fuerte después de haberse roto. La casa, que una vez fue escenario de abandono y dolor, se había convertido en un hogar de amor elegido, donde cada día alguien decidía quedarse, donde el amor no vino por obligación, sino por decisión, donde una mujer marcada por las pérdidas decidió plantar fe en el suelo del duelo y cosechó una familia, donde 3 niños dejaron de ser víctimas del dolor y se convirtieron en hijos amados, y donde un hombre aprendió que la verdadera victoria no ocurre en el mundo de los negocios, sino dentro de casa, en la construcción diaria de una familia, basada no en la sangre, sino en la presencia constante y el amor incondicional. Y cada noche, antes de dormir, cada miembro de esta familia sabía, con certeza absoluta, que se despertaría al día siguiente siendo todavía amado, siendo todavía elegido, teniendo todavía un lugar seguro en el mundo. Eso era lo que hacía de una casa un hogar. No las paredes ni los muebles, sino la promesa silenciosa de que, pasara lo que pasara, nadie enfrentaría la vida solo. Y así, queridos oyentes, llegamos al final de este viaje de Ricardo, Esperanza, Miguel, Gabriel, Samuel y la pequeña Clara Lucía. Una historia que nos recuerda que las familias más bonitas son aquellas construidas día a día con elecciones conscientes de amor, paciencia y permanencia. Si esta historia ha tocado vuestro corazón, como ha tocado el nuestro, dejad vuestro like aquí abajo. Suscribíos a nuestro canal para recibir más historias que hablan directamente al alma y contadnos en los comentarios qué momento os ha emocionado más, porque creemos que las historias tienen el poder de conectarnos, de enseñarnos y de recordarnos que el amor siempre encuentra un camino, incluso en los momentos más difíciles. Hasta nuestra próxima historia, que llevéis con vosotros la certeza de que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo, y de que toda familia puede ser sanada cuando hay amor verdadero de por medio. Un abrazo cariñoso y hasta la próxima.